En honor al tiempo, yo creo que vamos a dar inicio a esta charla. En la medida que si llega alguien lo vamos a ir incorporando. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Silva, soy fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos de la Regional Valparaíso. Me acompaña en esta charla Carolina Vázquez, que también es fiscalizadora de acá de Atención Masiva y Barrenta. Entonces, digamos, ella, si hay alguna consulta muy puntual, ella tiene bastante experiencia en lo que es atención de rentas y que también me va a apoyar. Está por ahí Carolina. Dicho eso, bueno, les quería comentar que esta charla tiene por finalidad compartir las principales observaciones que hemos tenido en este proceso de Operación Renta 2025, ¿cierto? A esta altura del año ya y de todo el proceso de Operación Renta podemos saber qué declaraciones de renta han quedado sin observaciones y cuáles han quedado observadas, ¿cierto? Vamos a ver una introducción del proceso, una orientación para resolver observaciones, ver el tema de las devoluciones que pueden haber quedado retenidas y algún otro tipo de información extra. Eh, el formato de la charla, yo voy a hacer la exposición hasta el final, no tiene muchas presentaciones y una vez que lleguemos al final vamos a abrir la posibilidad, ¿cierto?, que hagan sus consultas o bien si la escribieron en el chat las vamos a leer. Eso, vamos a dar inicio entonces. Como ustedes saben, hay varios acá que son contadores. La operación renta no parte en abril con la propuesta que hace el servicio. La declaración de renta, el proceso de operación renta parte antes, en el verano. En febrero ya hay algunas declaraciones juradas que los contadores o los asesores están mandando, ¿cierto?, a través de la página del servicio. Para luego, con ese insumo de las declaraciones juradas, el servicio puede presentar a muchos contribuyentes una propuesta de declaración de renta que, como bien dice su nombre, es una propuesta, ¿cierto? El contribuyente muchas veces tiene que complementarla con algún tipo de información, pero hay una propuesta base. Luego de eso, quienes pidieron devolución, viene el proceso de la devolución, y si salió a pago, bueno, tiene que pagar el contribuyente. Y si la declaración, sea con devolución o pago, está con alguna observación, usted la puede verificar y hay algunas observaciones que son de autocorrección. Contribuyentes que no rectifican o algunas observaciones que son mayor y que no son rectificables por autocorrección, van a un proceso de fiscalización que son las famosas cartas del proceso de operación renta. Entonces, la autocorrección permite nosotros, en la página le orienta al contribuyente qué tipo de observación tiene y también lo orienta respecto a cómo poder resolverla cuando son de autocorrección. ¿Cómo saber si mi declaración de renta está observada? En la misma página del servicio, ¿cierto? Ustedes saben dónde está el tema de servicio online, declaración de renta. Hay un link para consulta y seguimiento, ¿ya? Ahí yo puedo ver, tengo que poner el año tributario que quiero consultar. Si es el último año, es el 2025. Usted va a consultar respecto a cuál es la situación de mi declaración de renta y le va a aparecer algo ahí como con lo que estamos proyectando, ¿cierto? A donde está la fecha en que usted presentó la declaración, cuándo entró a proceso y si tiene alguna inconsistencia. Entonces, en este caso que estamos viendo, en este ejemplo, nos dice inmediatamente que mi declaración presenta alguna inconsistencia con respecto a la información que tiene el servicio. Y en base a eso, usted ya sabe, la declaración está observada. Si pincha más en detalle alguno de los links que dice ahí, observaciones, le va a indicar qué observación tiene. Nuestras observaciones, sea en IVA o en renta, en este caso es renta, siempre se están clasificadas por letra y número. En este caso es A09, control de la rebaja como gasto de remuneración efectuada por contribuyentes de primera categoría, ¿cierto? Entonces esa es la observación. Usted me podría, chuta, ya, y podré yo resolver este tipo de observación. Sí puede. ¿Necesita alguna ayuda? No es tan, digamos, no tiene tanta preparación para ver esto. Sí hay ciertas ayudas. Si usted en la misma, donde sale la observación de renta, en la parte de abajo, tal como se despliega ahí, donde está el cuadradito, el rectángulo naranja, dice ayudas para corregir la observación. Si usted pincha ahí, lo lleva inmediatamente a un menú donde están todas las observaciones con letra y número, ¿cierto? Donde usted puede pinchar y le va a desplegar
algunas características de la observación. En este ejemplo, como era la A09, le da algunas indicaciones, ¿cierto?, respecto a dónde podría estar el error y la explicación de por qué está observado y que hay que verificar. ¿M? Y algunos registros que están, en este caso dice registro de renta empresariales, el balance, los ajustes de la rentabilidad disponible, algunas cosas que usted podría validar respecto de esa observación, respecto a la, ¿cierto?, a los datos contables que usted tiene que tener como a la mano. Ahora, si usted este menú de observaciones quiere igual ir a verificarlo sin necesidad de yo ingresar a ver una declaración de renta, está disponible también por otra vía de acceso, que es servicio online en declaración de renta. Está ahí como ayuda, material de ayuda abajo, más información, ahí está ayuda para corregir observación, se va a desplegar el mismo link, ¿cierto?, que vimos antes con número de observación y la letra que está asociada. ¿M? Principales observaciones que tuvimos en esta operación Renta 2025. En el caso de personas naturales, las principales observaciones que tuvimos este año es la letra F74, F75, F139 y F156. La F74 tiene que ver con impuesto único de los sueldos, la F75 retenciones de honorario, ¿cierto? La 1879. La F139 tiene que ver con créditos de impuesto de primera categoría y la F156 crédito por impuesto único de segunda categoría. Estas fueron las principales observaciones que hubieron en este proceso Renta T 2025. ¿Cómo puedo resolver estas observaciones? Las personas que resultaron observadas, bueno, principalmente esto tiene que ver con las declaraciones juradas presentadas por el agente retenedor, ¿cierto? Entonces, la idea es acá ir a cotejar con el contribuyente, oiga, mi renta está observada. Si fuese, por ejemplo, el tema de la retención de honorario, habría que ver. La declaración jurada está observada, derechamente no la presentó, habría que ver cuál es la inconsistencia. Lo mismo en caso del impuesto a la remuneración, ¿cierto? Se presentó la DJ, está, cuadra, la cambiaron, ¿qué pasó? Otra observación que tuvieron la renta de personas naturales fue la G05, ¿ah? Que no declaraste o subdeclaraste el sueldo. ¿Ya? Si salió G05, claro, faltó agregar algo. Hay una declaración jurada, alguien informó, alguna remuneración, algún honorario, y no está ahí en los ingresos que respecto del sueldo. Otra declaración que tuvieron las declaraciones de renta de personas naturales es la perdón, que no la veo acá, G36. ¿M? Entonces, esta controla, digamos, capitales mobiliarios, intereses y otros que van al global complementario y que no estarían considerados en su declaración de renta. ¿Cuándo ocurre esto? Normalmente ocurre cuando los contribuyentes van y el 1 de abril ven su declaración de renta, ah, ya, tengo devolución, sí cuadra, ya, la mando. Ojo, ojo ahí un consejo siempre, y ustedes también recomiéndele a la gente, cuando empieza el proceso de operación renta, nunca es conveniente mandarle el 1 o el 2 de abril. Siempre vaya a ver si la información coincide, si está de acuerdo, no sé, si está toda la información que yo, digamos, sé que debería estar ahí. Es decir, si yo sé que el año pasado tomé un fondo mutuo grande porque vendí una propiedad y no veo que esté informado ese fondo mutuo, coteje y vaya a consultar. Oiga, ¿sabe qué? Me falta, no veo la información del fondo mutuo en mi declaración de renta. ¿Por qué les digo esto? Porque en los primeros días siempre hay cambio en las DJ, sobre todo las instituciones que tienen que informar grandes cantidades de información, como los bancos, ¿cierto? Las liquidadoras de seguro, eh, corredores de bolsa. Ellos entregan gran cantidad de información y muchas veces esta información se mandó y es a causa de los mismos contribuyentes cuando van a consultar.
y le dicen, ¿sabe qué? Me falta el fondo mutuo, no lo veo. Le voy a reportar, efectivamente, hay una falla en el sistema, hay gente que quedó fuera. Y ellos rectifican esta declaración jurada. Y a veces la rectificación de la declaración jurada implica que su propuesta cambie. Entonces, ahí el consejo siempre, siempre, por favor, recomendar hasta el 5 de abril vaya y vea su declaración, vea si la información es consistente, si está ok. La remuneración, si usted sabe que percibe una remuneración aproximadamente de 1 millón mensual y va a ver su propuesta y dice 11, oye, como mínimo deberían haber 12 millones. Qué raro. Por su empleador también el sistema contable falló y dejó algo fuera. Entonces no conviene enviarla el primer día, porque si hay un cambio, implica rectificar. Si no la rectificó, implica que hay que observar y no llega a la declaración, ¿ya? Mire, les voy a contar algo de operatoria que nos ha pasado el último año. Desde que los honorarios empezaron a cotizar de manera obligatoria, hay un código que tiene que ver con la cotización que se calcula, que es el código 900. Ocurrió en algún minuto que una institución se equivocó y informó a las personas con mayor honorario. Hubo una duplicidad de información y fueron informados con mayor honorario. La gente vio esta declaración los primeros días de abril o dijo, la, la devolución es mayor a la que esperaba, pero ok, está perfecto, la mando. ¿Qué pasó? Que usted al enviar la declaración de renta con esos honorarios abultados, el cálculo del porcentaje de cotización previsional, código 900, que no lo puede modificar ni usted ni nosotros acá, se calculó sobre un monto más mayor. Cuando la institución que estaba informando eso se dio cuenta que estaba mal informado, la 1879 la corrigieron. Al día 5 ya se dieron cuenta, corrigen por ahí día 4, pero la gente ya había mandado la declaración. Y cuando intentaron corregir, el código 900 no cambia, se había calculado sobre un monto mayor. Entonces mucha gente no quedaba con devolución ahora de los honorarios, quedaba con pago. Y fue un tema porque el sistema no, código 900 no lo podemos cambiar ni nosotros ni usted, se calcula sobre ese monto. Y en Santiago tampoco nos dieron una solución. ¿Cuál fue la solución? Los que sean ISAPRE vayan a pedir la devolución a la ISAPRE como mayor cotización, como exceso de cotización. Eso fue. Entonces, ¿qué les quiero reflejar con esto? Que muchas veces hay errores que simplemente de la persona que informa repercuten en la persona que está viendo la devolución y finalmente no les va a llegar y puede generar este tipo de problemas. Entonces, por eso la recomendación, siempre los primeros días de abril, verifique, no la envíe y mándela después del 5 cuando ya las empresas han rectificado las declaraciones juradas y así evitar un tipo de error. Eso es un consejo. Observaciones que se dieron o más recurrente en tema de empresas. Se nos dio este año la B100, A137, perdón. ¿Ah? Ingresos no declarados o subdeclarados de primera categoría. Esta observación es la más recurrente. Recuerden ustedes que desde el 2017 está, cierto, el registro de compra y venta de manera automatizada con todo esto de los factura electrónica, cierto, documento electrónico. El servicio a usted le construye un registro de compra y venta. Estos registros se cruzan con la declaración de renta. Entonces, si usted en su total de ingresos no coincide con el total de registro de venta que suma del año anterior, la declaración queda observada. Entonces, ahí hay que, ojo, como mínimo debería cuadrar con el registro de venta que está presentado acá. Eso es importante. Entonces, esta declaración, perdón, esta observación A137 fue la que más se dio este AT 2025. Es corregible por el contribuyente, ¿ya? De todas maneras. Otra observación que se dio harto este año, que se repitió bastante en el AT 2025, fue observaciones de las declaraciones juradas o declaraciones juradas que no se presentaron. ¿Ah? Son observaciones F95, F134 y F135, ¿ya? Que tiene que ver con declaraciones juradas 1811, 1822, 1899, 1879. También la de PPM puesto a disposición que están observados,
la declaración jurada 1948, 1949 de los retiros. Esa observación fue la que más se repitió. Entonces, ahí, ¿cuál es la forma de resolver esto? Ir a ver qué pasa con las DJ. Muchas veces las DJ quedan observadas. ¿Por qué? Porque en algún formulario de F29 del año anterior, yo, por ejemplo, el contribuyente no tuvo dinero para cancelar y lo notificamos fuera de plazo. Cuando ocurre eso, aunque sea un mes, el sistema, ¿qué ocurre? Que el sistema va a buscar los folios del F29 y hace la sumatoria de los distintos códigos y lo contrasta con la declaración jurada que usted hace. Pero cuando un F29 yo lo notifico fuera de plazo, lo que ocurre ahí es que se genera un giro. Por lo tanto, no queda asociado un F29 con folio. Entonces el sistema, al no haber un F29 con folio, esos códigos, porque el giro no sale con un detalle de código, no encuentra esos códigos para hacer la sumatoria total. Entonces queda un descuadre. ¿Ya? Entonces, si es así, usted va a tener que hacer una presentación al CISPAD y decir, ¿sabe qué? La declaración jurada queda observada, pero si usted suma los 11 F29 que tengo, más el giro, porque ya está notificado fuera de plazo y ya está pagado, si se suma eso, cuadra. Necesito que me libere la declaración jurada. Nosotros la vamos a liberar. Pero la idea es que eso esté pagado, ¿ya? Entonces ahí, ojo con eso, que cuando yo notifico fuera de plazo, después no se genera un F29, queda como un salto ahí, porque ahí tengo 11 F29 y un giro. Y entonces ahí se provoca el cómo. Ahora, si usted me preguntara, chuta, igual eh, hay contribuyentes que por tema de liquidez, no tienen, no sé, 15 días que no tuve la plata para pagar, pero una vez que me paguen una factura grande, yo voy a poder pagar ese IVA. Si fuese así, ¿cuál es la recomendación? Para que tenga un F29 y no pase esto, conviene hacer el F29 igual, quizás con menor monto, dejando, no sé, la factura que está pendiente de pago fuera. El F29 va a quedar observado como subdeclarante, pero yo sé que en 15 días lo rectifico. Incluyo el débito que necesito, se incluye el mayor PPM, lo cancelo y va a haber, los 12 F29 van a quedar dentro del año. Es una alternativa si me pregunta a mí, ¿ya? Eso es un dato adicional. Otra observación que se dio harto este año fue la B92 y B94, ¿ya? No coincide la información presentada en el F22 con la declaración jurada, ¿ya? Eso también tiene que ver con remuneraciones de directores de sociedad anónima, el recuadro del F22 también es rectificable. Hay que ver si está mala la DJ, está malo el dato que me pusieron en el F22. Cotejando eso lo puede rectificar. Eh, Veamos sobre devoluciones que pueden haber quedado retenidas este año. Eso es lo que más, bueno, todos, digamos, cuando hemos hecho la declaración de renta, nos programamos para una fecha en que me va a llegar, ¿cierto? La devolución, si una devolución importante. Entonces, si no llega en ese año, claro, ahí normalmente los para perdón, van del contador, ¿cierto? Van de la señora Verónica y le dicen, señora Verónica, no me llegó la devolución. Usted me dio una fecha, ¿qué pasó? Entonces ahí usted puede ingresar a nuestra página, ¿cierto? A declaración de renta, consultar el seguimiento, estado de la declaración 2025. ¿Qué pasó con la situación actual? Ah, tu declaración presenta inconsistencia. Inmediatamente. Y de hecho, si va a ver el historial, yo presenté la declaración el 25 de abril del 2025 y el 19 de mayo, ¿cierto? Devolución retenida totalmente. Y yo puedo ir a ver, ¿cierto? El detalle, qué pasó, por qué está retenida. Podría ser inconsistencias tributarias, como vimos antes, las observaciones, ¿cierto? De personas naturales, o podría ser una retención de tesorería. Recuerden que en un tiempo a la fecha la tesorería también está haciendo hartas retenciones por temas judiciales, ¿cierto? Puede ser temas de pensión de alimentos, por crédito universitario, instituciones de salud, por FONASA también se
queda retenida la devolución, retenciones judiciales provisionales u otras. Ahí, ¿cierto? Hay que ver si un tema tributario con nosotros, si un tema, ¿cierto? Que tenga que ver con tesorería, habría que consultarlo ahí. ¿M? También puede ser que se da gente que se equivoca en la cuenta corriente. Ya al ingresar la cuenta corriente, ingresa el banco que ya la cuenta cerró, que ingresó a otro banco con el que ya no trabaja. Si es así, bueno, habría que consultar en tesorería. Las devoluciones pequeñas, normalmente tesorería automáticamente la deja a disposición en el Banco Estado, ¿cierto? Uno con el RUT va al Serviestado y consulte, puede que esté ahí. No obstante, se recomienda siempre consultar en la misma página de tesorería si es que fuese ese el error, ¿ya? Acá yo le estoy proyectando en la página de tesorería, esa es la página en la que se ve la presentación, en la página de tesorería, en el link, digamos, siguiendo esa ruta de beneficios, devoluciones, consultas y consulta de renta. Usted si se autentica ahí con su clave, va a poder consultar qué pasa con la devolución que está pendiente. Más o menos así se va a ver el detalle de su devolución. ¿Ya? Y ahí está la primera, está por año tributario, ¿cierto? 15, 17, la última es 2025, ver el detalle que pasó con mi renta 2025 y asimismo, como está en la presentación, se le va a desplegar a usted y usted va a poder saber, monto compensado. Chuta, la devolución fue ok, la devolución calculada está completa, o sea, el servicio la traspasó a tesorería, dijo hay que devolver, pero tesorería compensó los 84.000 pesos. ¿Y por qué compensó? Si usted pincha ahí en el detalle, hay un formulario 21 en este caso, con ese folio, ¿cierto? Y por un monto de 84.000. Entonces, no hubo devolución porque tesorería compensó la devolución. Bueno, ahora si ustedes quisieran obtener otra información, si, bueno, los contadores ya se manejan, pero si hay gente si hay alguien de los que está presente, que en realidad no se maneje tanto con la página del servicio, en nuestra página hay una parte de ayudas y ahí también puede encontrar orientación respecto a las observaciones de declaración de renta y el proceso de operación de renta. ¿M? Y también otro tipo de charlas y qué sé yo, otra información que usted le pueda ser útil en la eventualidad de que, ¿cierto?, esté haciendo inicio de actividades o quiera iniciar algún negocio. Siempre estamos disponibles en las distintas plataformas y también en redes sociales a alguna información importante que nosotros publicamos acá. ¿Mm? Así que bueno, esas han sido las principales observaciones que tuvimos en este proceso Operación Renta 2025. Para los que se incorporaron después, a principio de esta presentación, la señora Verónica, por ejemplo, me explicaba de una observación de renta que si bien es cierto el servicio y el mismo funcionario le comunicó que podía corregir, digamos, hacer la autocorrección en la página de impuestos internos, ella me manifestaba que lo intentó y no puede. No puede porque el sistema igual no la deja avanzar. Ese tipo de observación eh, puede ocurrir. Nuestra página, como le decía la señora Verónica, a veces se colapsa. Colapsa, ¿por qué? Porque si bien es cierto, esto es todo algoritmo. Y con los cambios que se han hecho a la renta, con algún beneficio, hay que hacer cambio del sistema, pero eso está enlazado con otros códigos y muchas veces no queda ese enlace. Entonces cambia usted un código, pero igual en el otro lado se lo está restando lo que no debe ser y falla la presentación. Si es así, puede hacer una presentación por la página del servicio, una petición administrativa, ¿cierto? En línea, donde explica su situación y nosotros vamos a tratar de acá resolverla y si no podemos, se levanta Santiago para que vean la situación porque ya sería una falla. ¿M? Eso, mire, ahí en la presentación hay un código QR. La idea es que hagan esa encuesta de satisfacción, ya porque nosotros igual esto eh, ten- con- hay que recabar esta información y se manda a Santiago eh, con algunas impresiones de quienes asistieron a las charlas. Es importante que usted escanee ese código y nos pueda hacer esa encuesta, ¿ya? Ese es el feedback. Ahora vamos a abrir, ¿cierto?
la línea para recibir consultas. Mauricio, una Dígame. consulta. Yo te comenté recién porque hay muchos casos que está la famosa declaración jurada 1948, que tú sabes que está el problema de la lectura, que no tengo idea, que todos sabemos que es el problema de la actualización, que en un formulario va sin actualizar y en la DJ va actualizado. ¿Qué va a pasar en el caso de que tú no puedes rectificar la renta porque está bien hecha? ¿Ya? Yo te digo, por ejemplo, hay un contador que me escribió de San Felipe y me dice que él le llegó una respuesta de una petición administrativa que hizo con la 1948 y que le dijeron que sí, que se le iban a ver porque iban a ver que sí. Y la cosa es que le llegó una respuesta que dice que la acción jurada ha sido, decía que la acción jurada ha sido levantada la observación, por consiguiente ya no está objetada. ¿Estamos? Ya. Ya. Por consiguiente, él no tiene que hacer la declaración, hacer rectificatoria porque el problema era la DJ, ¿no es verdad? Porque Ujú. no es que estaba mala, Sí, estaba buena. sí. Ahí se supone que ahora con estos reprocesos automáticamente la van a liberar o hay que mandar igual otra petición administrativa. No, mire, nuestro sistema en esos casos se hacen reprocesos. Los Ya, reprocesos pueden ser dentro de una semana, dentro de 15 días, se hace un reproceso, ¿ya? Y cuando uno va a ver la situación de renta, quedan registrados los reprocesos. Eventualmente, si a ella la tomara un reproceso y esa renta no se liberara, ahí sí hay que hacer una presentación, pero sí debería tomar el reproceso. ¿Y el reproceso para qué es? Para todas estas declaraciones que quedaron observadas en algún momento, porque la DJ estaba observada, y cuando yo ya arreglé la DJ, lo toma el reproceso, hace ese match, ese cuadre y se libera. ¿M? ya, ya. Así que ahí hay que esperar el reproceso. Espéreme. ¿Cuántos reprocesos se van a hacer más o menos de la renta este año? ¿Cuántos se esperan hacer? Buen dato. A ver, no sé, Carolina, que tiene más experiencia, que es mi colega de ahí de primera Sí, línea, no sé si hay un número de reprocesos. generalmente se hace un reproceso a la semana, pero a veces no toma tampoco por la cantidad de volumen de información, tampoco toma a todos los contribuyentes. En este caso, y como decía Verónica, generalmente cuando hagan petición, o les recomiendo cuando hagan peticiones porque hay declaraciones juradas observadas de forma, en la misma petición, también requieran que se le libere la renta o se justifique la renta para que así lo tome un mismo fiscalizador porque ¿por qué? Porque las observaciones de las declaraciones juradas son levantadas por la jefatura. Entonces, jefatura emite un certificado, que ese certificado se les hace llegar a los contribuyentes, pero también pasa muchas veces que en procesos futuros se libera y en procesos futuros las deja dejar impugnada, porque sigue habiendo el error. Por ejemplo, la 1948, que pasa mucho con los PYME, porque ellos no hacen reajuste en su formulario 22, sigue haciendo el mismo cruce. Entonces lo van a liberar hoy, bueno, puede estar liberado 2, 3 semanas, y en otro reproceso va a volver a aparecer como impugnado. Entonces lo importante es que cuando hagan solicitudes por declaraciones juradas que están observadas, también en la misma petición soliciten que se les vea la renta de ese año en conjunto, cosa que si en un futuro vuelve a estar observado su renta y esté liberada o justificada en este servicio. ¿Ya? Yo eso les recomiendo. O sea, en estricto rigor, tú me estás diciendo que la 1948 estamos hablando para el ProPyme, porque el 14 ya no hay problema. Sí. Uh -huh. Eso ya llega como 6 7 por decir, unos 5 años con ese mismo error y aún todavía sigue igual. Es que ese error lamentablemente va a seguir apareciendo, ya está reportado por mucho tiempo, porque Ya, la DJ 1948 la emiten tanto un PROPYME general como un 14A de sí, régimen general. Entonces, no, no han podido hacer el cruce o el algoritmo de sacar a los que son ProPyme general versus lo otro. Entonces solo lo engloba en una DJ que la 1948 iba a buscar en los recuadros del registro de renta empresarial, se retira y los créditos. Pero ya. siempre el ProPyme queda observado porque ellos no reajustan en el formulario 22, pero sí en el proceso de la declaración jurada. Entonces, lamentablemente, ellos siempre quedan impugnados, es lo que vemos generalmente. Y como le decía, ya es sabido por Santiago, pero no han podido hacer
esa diferenciación entre el 14 ProPyme general y el 14A del régimen general, en realidad. Claro que en todo caso, igual yo tengo que hacerte notar, aquí ya Mauricio, que igual este año hubieron muchas menos observaciones por la 1948. O sea, igual, no sé si como tú dices, al ir procesando semanalmente y se dieron cuenta que muchas eran 1948 y las fueron liberando directamente, pero este año se dieron muchas menos observaciones por la 1948, como 3 años atrás, que estaban todas las rentas bloqueadas por la 1948. O sea, igual eso se ha ido mejorando y se agradece, pero como te digo, sigue quedando esos cachitos que demoran y lo que tú me dices recién es que, por ejemplo, un ejemplo, y no sé si resultó o no resultó, pero por ejemplo, acá en Valparaíso, yo personalmente le dije a un colega que hiciera una denuncia. Cuando él le llegó la renta que tenía problemas con la 1948, levantamos una denuncia como petición administrativa, en la cual en la denuncia colocamos ahí que era error de impuesto interno, que no habían, con lo mismo que le dije recién a Mauricio, un error de que no habían arreglado sus códigos, sus cruces, qué sé yo, por la 1948, y no me vaya a creer, porque tú sabéis que la prisión administrativa era más de 0 a 6 meses, ustedes saben, no tengo para qué decirle los plazos que ustedes tienen, y se demoraron 20 días y le informaron que la denuncia había sido aceptada y que la DJ estaba liberada. Ahora, si tú me dices, porque yo busqué ahí, porque no había que rectificar nada, no había en el menú de petición administrativa nada que dijera ese tema. No, o sea, Es que no existe como materia como tal la liberación de una declaración jurada. Entonces siempre hay que entrar en la materia rectificatoria de formulario 22, aun cuando no vayamos a rectificar el formulario 22, pero para ya, que nos llegue a nuestro departamento, porque las denuncias no llegan a fiscalización. También va ya, en el tipo de materia que ingresen a hacer una petición administrativa, porque no todas llegan al departamento de fiscalización. Algunas van a ya, evaluaciones, otras van a asistencia, otras van al gabinete. Entonces, no necesariamente va a llegar a un fiscalizador de operación renta. Entonces, ya, también es importante la materia que elijan. Generalmente, como le decía, las declaraciones juradas no hay una petición, no hay una materia específica para ello, pero sí puede poner rectificatoria de formulario 22, aun cuando no vayamos a rectificar. Lo mismo pasa, por ejemplo, para las observaciones de IVA. Tampoco existe una materia explícita sí, para eso, pero sí, sí, al poner rectificatoria de formulario 29 va a llegar a nuestro departamento. ya. Y lo otro que te quería comentar era, ¿qué pasa en el caso de, por ejemplo, la creación Mauricio habló de errores que hubieron, conceptos de la gente que boletea, que trabaja honorario y que se les cuenta el porcentaje por la cotización, ¿ya? Eso nosotros sabemos que lo calcula el servicio y después eso va repartido a las instituciones que corresponde, pero por ejemplo, hubieron varios colegas que tenían clientes que trabajan honorario este año y que tenían una licencia, porque las personas que tienen honorario tienen derecho a licencia médica, o eso lo sabemos, todos lo sabemos todos nosotros. Y sucede que el COMPIN le informó que el Servicio de Impuestos Internos no había mandado a la tesorería los pagos de los descuentos de las cotizaciones del año anterior, del año del proceso renta 2024, y para qué decir de 2025. Yo quiero saber si esa información es efectiva o ustedes ese dinero efectivamente se pasa o la tesorería la que tiene el problema ese. Porque según ellos no fueron. El servicio informa, después del proceso de renta, informa estos valores a tesorería y tesorería efectivamente es quien paga. Por eso nosotros en nuestra página del servicio existe el cálculo de la cotización y después bien pueden ver el resumen de esas cotizaciones, cuáles son los montos de cada uno, y eso es lo que se manda a tesorería. Y tesorería, en definitiva, es quien paga ahí a cada ente, en realidad. No es ahí más que el servicio, solo le informa a tesorería y ellos hacen los pagos a cada No institución. es, no es un error de comunicación entre el puesto interno y tesorería, entonces. Es simplemente la tesorería no mandó y no enteró las plata en la arca que Sé corresponde. que no lo hace, por ejemplo, si va en mayo no va a estar, por eso cuando quedan cubiertos los que están con boletas de honorario y con cotizaciones empiezan el 1 de julio de cada operación renta. Por ejemplo, los de esta renta empiezan desde el 1 de julio porque está en ese lapso en el que el servicio le informa a la tesorería para que emita los pagos. Por eso está desde el 1 de julio cubierto hasta el 30 de junio del próximo año, en Sí, la renta de este caso.
Pero, por ejemplo, ese cliente decía que o sea, la licencia médica era de primero hasta el 6 de junio. Está cubierto con la renta 2024, porque igual está cubierto con la renta 2024. Entonces, por eso quedé, y eso le contestó el compillo, me quedé así así de verdad También ahí es que quedé. importante que si los contribuyentes utilizan la cobertura parcial, también tienen que tener ojo ahí eh, porque las licencias se calculan de forma muy sí, distinta, porque cuando no, la verdad la no fue. parcial, la cotización es menor en la salud y ahí afecta claramente también en las licencias Sí, médicas y en los cálculos de las licencias médicas. no, que la verdad no era el valor, la verdad era la información según el COMPIN que no había recibido de los descuentos de la declaración de renta. Era ese el Ay, tema principal. Así que por eso, bueno, uno le manda todo para que puedan ver hasta el que son jueces que quieren, pero para que vean que está todo. Pues si el cliente de repente, o sea, el contador por lo menos, yo siempre le dije, como le dije a Mauricio recién, nosotros los contadores colegiados mandamos la información que se requiere, fidedigna y como corresponde, y ya nosotros avalamos que lo que está mandado está bien. Que cometemos errores, en algún caso, por supuesto, somos todos humanos, pero la mayoría de las veces cuando reclamamos y pataleamos es porque hay cosas que sí las hemos mandado bien y el servicio no anda bien, pero ya, como me dijo recién Mauricio, hay cosas que hay que verlas con tiempo. Así que igual le agradezco mucho. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, yo quedé muy bien. Ah, lo otro que quería preguntar, ¿no hay ningún correo aparte de petición administrativa en que uno pudiese reclamar solamente renta? para renta solo es por petición. Es que lo otro que hay son los contactos web, pero tampoco damos mayor, es como información general. O sea, si usted quiere información general sobre una situación, ahí los contactos web son mucho más rápidos y más efectivos que una petición, pero si es a un RUT particular y ya una situación particular del contribuyente, y siempre es por petición, porque ahí se hace todo el seguimiento en realidad de ese contribuyente. Ya, pero ahora se supone que con la rectificatoria que están en marcha, que ya partieron, imagino que Ujú. las administrativas por renta van a ser un poquito no sé, van a tener más prioridad que la, Es imagino, que no ahí sé. sí, o sea, lamentablemente en la dirección regional es solo un grupo el encargado de ver las peticiones de toda la dirección regional. Entonces, obviamente, la carga sí se trata de ver, por ejemplo, renta en 2025 se trata de ver como prioridad, pero sobre todo en abril y mayo, porque generalmente son consultas para declarar formularios. Y ahí sí son prioridad, Ya, pero en este proceso en sí no tenemos instrucción de que sea prioridad como tal, porque igual hay una carga acumulada anterioridad a la renta. Sí se les da prioridad, pero no en un 100% por la carga acumulada en realidad. Pero sí va a estar y obviamente un fiscalizador asignado se va a contactar con ustedes, va a pasar. ya, mi amor, muchas gracias. No sé si alguien tiene, Pepe, ¿alguien tiene más alguna pregunta? Porque yo ya quedé bien. Tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo soluciono la F-149? Ay, no, esa no es solucionable no es corregible o de autocorrección. Hay observaciones que son de control y en definitiva esas nunca van a ser corregibles por los contribuyentes porque tiene que verlo un fiscalizador. En este caso, esa observación tiene que ser vista por un funcionario y ahí obviamente hay que aportar todos los antecedentes necesarios. Si utilizo el asistente de cálculo para los arriendos, hay que validar cada una de las propiedades que tiene el contribuyente y tiene que también él acreditar lo que indica por cada rol en realidad. Si está arrendado o no, hay que aportar el contrato de arriendo, si no está arrendado y lo usa personalmente, si desconoce el rol también, porque les pasó a muchos que desconocían los roles, y ahí hay que ver con evaluaciones en definitiva, porque me está apareciendo un rol que yo no lo tengo, no es mío, entonces ahí se hace siempre por petición administrativa porque siempre tiene que verlo un fiscalizador y es un poquito más engorrosa la revisión, no es tan rápida por hacerlo en línea o cuando van a la oficina porque son un poquito más lentas. Pero siempre con todos los antecedentes el contribuyente puede aportarlos en la petición y ahí va a ser atendido por un fiscalizador, pero es así, tiene que ser atendido por fiscalizador. Por el momento, esa es la única pregunta que tenemos.
Si tienen alguna otra pregunta, por favor la escriben en el chat o tienen la posibilidad de habilitar el micrófono. La señora Viviana dice, hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Quisiera saber si cuando se observa el F22 por error en la DJ de honorarios y ésta se resuelve, ¿debemos presentar petición administrativa o se libera por reproceso? Tengo observados en la T2024 por un error del valor del 3% de retención y se corrigió el F29, pero aún no se libera. Generalmente, sobre todo cuando son rentas de años anteriores, no tienen tanta prioridad como el año vigente. O sea, los reprocesos semanales se están haciendo con la renta AT 2025. Así que AT 2024 y anteriores no son prioridad, entonces en eso sí le recomiendo que haga una petición, que se le levante esa observación a la declaración jurada 1879, creo que era. Y con eso también se va a liberar la renta. Por eso les decía que cuando pidan una liberación de declaración jurada, año que sea, también venga asociado a su liberación una concurrencia en la renta del mismo año, ¿ya? Porque así se hace todo el proceso en un mismo momento y en una misma petición y con un mismo fiscalizador, para que así no se entrave, porque sí los reprocesos se hacen, pero como le digo, a veces se demoran un par de tiempo, entonces es mejor que se resuelva en un mismo momento todo. Dar las gracias por la respuesta. No sé si, a ver, perdón. Eh, con respecto a la pregunta cómo soluciona el F149, dice, pero no tiene propiedades, es 14D número 8. Es 14 de número 8. Las F149. Ah, ya. Es porque debe tener alguna declaración jurada observada también. O pudo haber estado observada en su momento. Ahí tienen que ellos, los de número 8 es la 1947. Si la 1947 está observada, muchas veces también observa y da la F149. Y lo otro puede ser por los PPMs, si se pagaron dentro de los plazos, también observa por lo mismo. Si no están pagados dentro del periodo legal, no los toma. O si están en convenio de pagos, tampoco nos toma como PPM efectivamente que están pagados. Y también lo observa en ese aspecto la declaración jurada y también observa también la renta por lo mismo. Entonces ahí hay que ver que si estuvo observada, si ya no está observada, se va a liberar en los reprocesos, pero como digo, a veces los reprocesos se demoran. Si no tiene ninguna observación, debería pedir por petición administrativa que se le libere la renta de ese periodo. Pero si está con observación, ahí hay que validar qué observación tiene y si se puede solucionar, hay que corregir la declaración jurada, algún formulario 29, y si no es así, se pide por petición la liberación. ¿Te puedo hacer una acotación a eso que acabas de mencionar, princesa? Uh -huh. Porque yo cuando hicimos un curso, así un taller en el Colegio de Contadores para algunos contadores que tenían solamente arriendo y honorario, salía cuando tú tenías una persona natural, que no es nada más que persona natural, un socio de empresa, pero tiene sueldo, qué sé yo, y tenía propiedades, y como la hora salían las propiedades y salían los vehículos también en la declaración, antes de hacer la declaración de renta, te decía que por ser una persona natural y por tener todas las cosas asociadas al formulario, no era necesario mandar el 1943. Y hay muchas personas que no lo hicieron porque ya estaba, se supone que ya estaba hecho en el asistente del formulario 22. ¿Fue efectivo eso o realmente había que hacerlo igual? Es que el asistente por ejemplo, si usaron al asistente para el formulario, la DJ 1943, ese asistente se va rellenando para el tema de la declaración jurada y se envía la declaración jurada y deja guardado la información para el formulario 22, pero el formulario 22 igual hay que presentarlo y ahí va a venir contenido de lo que ya se declaró en ese asistente. No, es que, Eso. no, me expresé mal. Las personas no usarme el asistente, sino que cuando tú vas a mandar el formulario 22, tenías los asistentes de bienes raíces, los asistentes Ah, ya, de ya, vehículos, estaba dentro del formulario 22. ¿Estamos? ya, Entonces, sí.
formulario 22, tú lo llenabas, le dabas el OK y automáticamente te tiraba los valores inmediatamente al formulario 22 y ahí te lo abría para seguir trabajando. ¿Estamos? Sí, ya. Pero dentro de esa anotación, cuando tú lo hacías por intermedio del formulario 22, te decía, te salía una notita que decía, si usted utilizó este asistente, no debe mandar la 1943. Esa es mi duda. Me expresé mal. No es el asistente, es cuando tú usaste para poder abrir la red. La verdad que no lo había escuchado hasta ahora, sí pasó eso, no, y no les quedó la declaración jurada y quedaron como no declarantes de la declaración jurada. Yo creo porque no era, decía ahí que no era necesario mandarla. Y está Pues, observado por eso. claro, decía que la 1943 no aparece, pero ahí decía que no era necesario mandarla, entonces Y podría, a lo mejor lo que yo te pediría, no sé si fueras tan amable, Mauricio, de poder revisar esa información y de ser así cierto o no cierto, si me pueden mandar una información al colegio, junto a las secretarias para nosotros traspasarla a los colegiados que hicieron eso, por favor. ya, ¿tiene algún root por ahí o tiene el pantallazo de lo que le apareció? Porque a nosotros no nos aparece cuando usan los asistentes, a nosotros no nos aparece esa información porque es de ustedes personal. Entonces a nosotros no nos aparece si usaron Voy un a, asistente o no. voy a dictar uno, el 11 Ya, 222 ya, 773 ya, -3. ya, Ese fue uno que lo hicimos en la oficina, porque eran varias personas, pero me acuerdo de ese porque ese tenía relación éramos dos colegas que teníamos relación con ella, y a ella le salió eso. ya. Y ahí usaron el asistente y no O sea, enviaron la declaración jurada. no el asistente, te insisto, fue el que aparecía en el formulario 22, Ya, ¿ya? Nunca se usó para hacer, ¿y qué se hizo después? Se anuló la 1943 porque decía que ya no era necesaria. Entonces, esa respuesta necesito porque si es así, la información del formulario 22 estaba mala y eso llevó a que uno cometiera un error involuntario, siendo que ya lo había hecho porque el formulario decía que no era necesario. Entonces, me gustaría, si quieres, me puedes dar una respuesta referente a eso para poder pasarla a todos los otros colegas en caso de ser así. Esa sería la respuesta, la verdad, porque la verdad decía eso. ya. Voy a hacer la consulta. Como le decía, no sé si tendrá el print de pantalla que donde le decía eso, esa No, porque información. ya la identidad se mandó por bebé. Ya. Voy a hacer la consulta de esos casos, ¿ya? Ya, Porque me dice que ahora está observado por el no envío de la declaración jurada, ¿cierto? exactamente. Y a lo mejor van a salir varios con ese mismo problema, pero era porque el mismo formulario decía, no, 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 te hagas problema, manda. Ya. Voy a hacer la Ya, consulta. ya, mi amorcito. No sé si Pepe, alguien más tiene alguna pregunta para, Y tenemos varias preguntas. ya. Tengo un cliente, dice, que solo tiene sueldo y le aparece una propiedad que no corresponde a su RUT, es de sus abuelos. Y no es de herencia, ahí por eso hay que los temas de, como decía, de las propiedades que aparecen en el recuadro para el cálculo de los arriendos que hacen con cada propiedad y cuando se desconocen, ahí yo recomiendo verlo con evaluaciones, que es el departamento encargado de ver los temas de los bienes raíces, porque han surgido harto en este año tributario que aparecen en rol que no pertenecen a las personas o que vienen de herencias que no han sido regularizadas. Entonces, ahí yo les recomiendo que se acerquen al departamento de evaluaciones y consulten por esos roles específicamente, sobre todo los que desconocen y que están asociados a su RUT, para saber qué situación tiene cada uno. ¿Ya? Pero a nosotros como en el asistente nos aparece la información que maneja el departamento de evaluaciones. Ellos son los encargados y ellos nos mandan los roles que son de cada RUT y eso es lo que les muestra los asistentes. Pero para, como cuando hay alguna discordancia por parte de ustedes con esos roles, el departamento encargado ahí de verlos es evaluaciones, ¿ya? Ok. Tenemos otra pregunta, dice, ¿y las observaciones del AT 2025 en 14D número 3? En algunos casos son porque las remuneraciones no fueron pagadas en año comercial 2023 y se terminaron de pagar en AC 2024, pero se observó porque no coincide con la DJ de sueldos. En este caso,
se debe presentar la petición administrativa con respaldo de los comprobantes de pago que se realizaron el año siguiente. Sí, porque ellos aquí, los 14D número 3 tributan en base a los flujos efectivos, efectivamente pagados y sus ingresos. Y el sistema que hace, toma la declaración jurada 1887 o 1879 y hace el cruce con el código y no valida con el año anterior si un saldo que no fue cancelado en ese año tributario. Entonces sí, ahí sí hay que justificarlo y ahí hay que aportar los antecedentes para que un fiscalizador lo revise y lo libere en el caso que tenga una retención retenida o le dé concurrencia a su observación. Ok. La señora Nuria pregunta, régimen D3, observación B92, control honorarios, y observación B74, control incentivo ahorro, ¿pueden ser corregidas por Internet? ¿También puede ser que sean correlacionadas? No, puede que no estén relacionadas en sí, sobre todo la del control del incentivo del ahorro. La del control del incentivo del ahorro es un poco certera. Eso sí, hay que ver efectivamente si se está utilizando bien ese incentivo al ahorro. Hay que hacer las rebajas si hubieron retiros, si en la DJ 1948 hay retiros, hay que rebajarlos del monto que pueden utilizar como ahorro. Entonces ahí también es un poco certera esa observación. Y sí, sí es corregible por los contribuyentes si ellos efectivamente ven que está mal calculado el ahorro, ellos los pueden corregir por internet, en ese no hay problema. Y en el caso que ellos determinen que está bien y aún sigue estando, ahí tienen que hacer una petición adjuntando todos los antecedentes que el cálculo del incentivo al ahorro está correcto y aquí no hay que rectificar. Pero como le digo, un poco certera esa observación. Eh, al respecto. Y la B92 de los honorarios lo que hace es controlar que lo que decía anteriormente, la declaración jurada 1879 tenga que ver con los códigos que están declarando los honorarios pagados del año. Entonces, si esos no concuerdan, no son excesivamente mayor, el sistema los deja observados por ese tema. Eso se puede rectificar claramente si validan que en el código se utilizó más de lo que correspondía o la declaración jurada estaba mal presentada, también se puede rectificar. Y si en ambos casos ya no es rectificable o está bien por parte del contribuyente el cálculo, ahí tiene que pedirle por petición administrativa que lo justifiquemos. Muchas de las observaciones son justificables. Hay que tener ahí siempre ustedes tienen que tener los respaldos contables y todos los antecedentes para poder pedir una petición administrativa que nosotros lo justifiquemos. A veces observamos y efectivamente son de control y otras en verdad sí son certeras, pero en definitiva a veces no hace la diferenciación porque dice siempre observaciones de control, pero hay algunas que sí son más certeras y otras que obviamente con los respaldos de los contribuyentes se pueden justificar y se pueden liberar las retenciones si es que tienen o se da concurrencia. Excelente. Don Ernesto, hola, saludos. Un contribuyente que solo emite boletas de honorarios, por segundo año le observan por uso de créditos relacionados con sistemas solares, peajes, actividades de empresa constructora. El F-152 año anterior se resolvió el F-22 y se resolvió, pero este año no lo acepta. Ya, ahí hay que ver el formulario 29, cuando utilizan estos créditos especiales, generalmente sí salen a revisión. Los créditos especiales generalmente sí los fiscalizamos. A veces aparecen que los fiscalicemos en formularios 29 y aparecen con observación en los formularios 29 cuando utilizan estos créditos especiales, o a veces impugnan la declaración jurada, por ejemplo, de los sueldos o las 1879 de las retenciones porque fueron pagados con estos créditos especiales y también observa las rentas por este mismo tema. Entonces, generalmente esa, que es una observación de control específicamente, esa tiene que ser revisada por un fiscalizador porque se le analiza todo. Lo analiza el formulario 29, este crédito especial que utilizó y tiene que tener todos los antecedentes de por qué está utilizando este crédito especial. Y obviamente se van haciendo los cálculos y si estuvieron bien pagadas las retenciones con estos créditos especiales, se libera las declaraciones juradas y la renta en este caso también. Y si está observado los formularios 29 por lo mismo, también se libra. Ese sí es un conjunto.
Y la última pregunta que en estos momentos tenemos, la señora Patricia dice, las rentas presuntas están observadas con G111. ¿Cuándo se liberan? Voy a leer esa observación porque no me la sé de memoria todas, pero la voy Mientras a leer. Carolina busca eso, yo quería agregar una a la gente que tiene observado el tema de las propiedades. Ahí vamos a hacer una precisión. Todas las personas que vendieron propiedades a principios del año 2000 o fines de los 90 y de ahí para atrás, actualmente cuando uno vende la propiedad, el notario manda un formulario, una copia del formulario 2890 y se actualizan los catastros del servicio, actualmente. Pero a principios de los 2000 y fines de los 90 no existía esto. Entonces, a la medida que el contribuyente se acercaba, oiga, yo esta propiedad ya no está mi nombre y yo ya la vendí, o esta propiedad la compré hace 5 años y no, todavía no está mi nombre acá en el boletín de las contribuciones. Y ahí nosotros procedíamos, traiga el certificado de dominio vigente y se actualizaba el catastro, ¿ya? Entonces puede ser que estas propiedades, si en realidad usted a principios de los 2000 ya la vendió, y el notario en ese tiempo no estaba obligado a mandar esa copia, puede que todavía aparezca su RUT y puede ser alguno de estos casos que están apareciendo ahora. Entonces, eso es, en el fondo ahí hay que tratar de decir, sabes que yo acá está, yo la vendí hace un harto año, acá está la escritura de venta de esa propiedad y deberíamos poder liberar esa observación en la declaración de renta. Pero algunos casos son así, por eso le digo, si las propiedades fueron vendidas a principios de los años 2000, puede que se estén dando estas situaciones que aún aparezcan propiedades a root de una persona que la vendieron en esos tiempos. Eso. Ya, con respecto a la observación G111, esta observa los créditos y ¿qué hace el sistema? Hace el cruce entre la declaración jurada 1943, donde aparecen estos créditos de las rentas presuntas, y lo va a ver en el formulario 22 de la persona, que esté declarado el mismo crédito en definitiva. Busca que estén ambos con el crédito correspondiente y por eso lo está observando. Entonces, si ahí le quedó claro, no. Dice la señora Patricia, pero la declaración de persona natural no la presentaban. Ah, ya, es persona natural. Ya, ahí no, tiene que solamente ingresar entonces el crédito que se declara en los recuadros de abajo, creo que es la línea, el código 34 abajo, no me sé tampoco el formulario de memoria, pero en la parte de la primera categoría ahí deben estar las rentas presuntas y el crédito que aparece ahí es el que después se da la persona en definitiva en su global complementario. Y ese es el crédito que sí tiene que ser igual o si no, efectivamente lo va a dejar observado. Eso sí tiene que coincidir. La señora Viviana, en última pregunta, tenemos, en el caso de las propiedades, ¿ocurrió que alguna de ellas en la escritura dice DFL2, pero en el servicio de impuesto interno no está así? ¿Cómo se puede cambiar en el servicio? Ahí tienen que verlo con el departamento de evaluaciones, que ellos son los encargados de ver, como les decía, las propiedades y los bienes raíces en realidad del Estado. Entonces, a ellos son los encargados de modificar esta parte de la escritura. Igual en el asistente los dejaba cambiarlos, porque en definitiva el servicio sabía que hay algunas que tienen este problema que no aparecen en las escrituras que están acogidas al DFL2. Eso pasa harto. Y en el asistente sí lo dejaba modificar de todas formas. Es modificable el asistente en ese aspecto, solo en ese aspecto. No podían eliminar el rol como tal, pero sí podían la calidad que tenía el rol. Eso sí lo dejaba como cambiar. Y obviamente eso lo tienen que ver con el departamento de evaluaciones para que no la pasen la renta del próximo año, que le vuelva a aparecer. ¿Esta se tiene que hacer presencial o vía remota? Ay, desconozco el departamento de evaluaciones y yo creo que si tiene Ahí, petición no, ahí, administrativa. sí, ellos tienen petición administrativa. El 2118 está online. Ay, ¿O entonces, tiene que hacerlo online o también puede hacerlo presencial? No, es online, igual que la petición administrativa que se hace a fiscalización, lo mismo en el departamento de evaluaciones. Ese tipo de atención se hace online. Solamente presentar los antecedentes, puede escanear la escritura, aportarla y se va a evaluación esa solicitud. Pregunta, ¿cuál es el formulario? Lo que pasa es que antiguamente era 2118, pero ahora se llama petición en línea, digamos. Antiguamente, para los que, a los que somos del papel,
se llamaba 21, la que era fiscalización o asistencia era el 2117 y para evaluación era el 2118. Pero actualmente son todas en línea, solamente que ahí dice petición administrativa para evaluaciones. Ahí usted pincha y se va a desplegar la solicitud para hacerla y que se vaya directo a evaluaciones. Muy bien. En cosas de tiempo, me atrevería a decir que ya estamos listos. Se le solicita a las personas que no se habían inscrito para este taller que en el chat, y voy a dejar habilitado el Zoom por un buen momento, en el chat coloquen el correo electrónico para poder hacerle llegar la charla grabada, por supuesto, el link para que la puedan revisar tantas veces como quieran, pero aún así estará publicada en nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar tantas veces como ustedes quieran. Eh, y por supuesto entrar a la página del colegio de contadores.cl y van a ver ahí el video en primera plana para que la puedan revisar, como les digo, tantas veces como ustedes quieran. Sin más, el Consejo Regional de Valparaíso del Colegio de Contadores de Chile agradece la participación para esta charla y las palabras suyas. Carolina, por favor, primero ustedes. No, agradecerles a todos. Efectivamente, cuando tengan duda, consulta, el canal más rápido y que les recomiendo es el contacto web cuando sean consultas de índole general, ya que los tiempos son acotados para responderle. Y cuando ya sean cosas más puntuales y algo de un contribuyente en general, las peticiones administrativas. Esas son nuestras vías y mientras estén en esas vías nosotros les tenemos que dar prioridad y nosotros tenemos que resolver sus peticiones. Sabemos que esta renta fue, entre comillas, un poquito más caótica también. En nuestras manos, como decía Mauricio, esto de los temas informáticos no son tan en procesos de reestructuración en código y todo, entonces en sí siempre va a haber algún tipo de problema, tratamos de que se minimicen, pero a veces no es posible, así que ofrecemos las disculpas de esta operación renta de todas formas. Gracias, Carolina. Por mi parte, agradecer nomás a todos ustedes los que participaron. Quedamos abiertos a cualquier otro tipo de presentación o charla que necesiten. La verdad que estos canales hay que potenciarlos y contesten la encuesta. Si nos encontraron bajo, tenemos que reforzar algo, cuéntenlo. Y la idea es que vamos mejorando y así como vamos mejorando nuestro sistema para que cada vez funcione mejor. Así que muchas gracias a todos por la atención y contesten la encuesta. Se los pido encarecidamente. Eso, muchas gracias. Chao, No, chao. Chao. gracias. Gracias a Que tengan ustedes buena que les tarde. Gracias, señora Carolina, muchas gracias. Que tengan todos una muy buena tarde. Y les Pepito, mando la PPT. Está el Pepito, código QR ahí en el chat. Les puse el código QR para contestar la encuesta. Por el correo electrónico enviaré el link directo, ¿ya? Para que para los que no saben usar el QR o no tengan la tecnología para poder hacerlo, ¿ya? Ya, Enviaré bajo el gracias. correo electrónico el link para que puedan contestarle la encuesta. preocúpate Gracias. de eso, Y yo le mando Pepito. la PPT. Muchas Gracias, gracias. bien. Gracias. Chao, chao. Hasta Chao, luego. chao.